Entonces, para darle continuidad al video anterior, ahora les quiero mostrar la parte de los sustantivos, ¿sí? En este caso, los sustantivos, digamos que como ese proceso para poderlo buscar en el diccionario es similar a lo que les expliqué en el video anterior sobre el verbo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso los sustantivos serían teos, logón y juiu. Serían los tres sustantivos que tiene esta primera oración. Entonces, cuando queremos buscarlos en el diccionario, debemos tener en cuenta esta parte que les compartí en la clase, que los sustantivos de segunda declinación, ¿cuáles son? Los que terminan en os y en on, es decir, en Omicron con sigma o en Omicron con ni. Esos son los sustantivos que vamos a tener en cuenta. Y estas tablitas que les compartía en la clase también, el propósito de ellas, ¿cuál es? Que podamos conocer y familiarizarnos con las terminaciones propias de estos sustantivos de segunda declinación. Porque según el caso en el que esté la palabra, que recuerden que los casos, un propósito que tienen es cómo se va a expresar ese sustantivo, digamos, según la intencionalidad que tenga el autor, ya sea si quiere expresar hacia quién se hace algo, por quién se está haciendo, la pertenencia o posesión, una expresión de exclamación, o se quiere simplemente presentar a un sujeto. Entonces, esas terminaciones van a cumplir ese propósito. En este caso, ¿cuáles serían? Aunque aquí no está verde, pero sería os, y ahí en adelante sí las que están verdes, u, o, on, e, y abajito las plurales serían hoy, on, ois, us. Esto en el caso de sustantivos masculinos como esta palabra logos, que aquí esta parte nos está indicando que es masculino, o en sustantivos femeninos como tribos, que podemos confirmarlo por esta letra eta que está al final. Entonces esas serían las terminaciones. Y en el caso de los sustantivos neutros, ¿cuáles serían? Estas que están aquí. On, u, o, a, on, ois. Entonces esas terminaciones son las que debemos de tener en cuenta. Pero al igual que con los verbos, en el diccionario solamente colocan la palabra o el sustantivo en nominativo singular. Es decir, que si es un sustantivo masculino, por ejemplo, va a ser logos, o sea, terminando en os. O por ejemplo, este femenino va a ser tribos, también terminando en os. O en el caso del neutro va a ser, por ejemplo, como dorón, terminado en on. Entonces, cuando nosotros vamos teniendo en cuenta eso, lo tenemos allí presente. Por ejemplo, aquí teos estaría con la terminación os, por lo que estaría en nominativo singular y podríamos buscar la palabra tal cual en el diccionario. Pero el otro sustantivo logón, que pues aquí en la tablita sería el ejemplo que tenemos, estaría en la A, que correspondería al caso acusativo. En ese caso, lo que nosotros debemos hacer es tomar ese on, que aquí está verde, quitárselo y volverlo nominativo singular. Es decir, debería quedar con el os y quedaría logos. Y así sí lo vamos a encontrar en el diccionario. El otro sustantivo que tenemos aquí les decía que es juiu, esta última palabra de la oración. Entonces hacemos lo mismo, terminaría en u, o sea, en el dictongo omicron y. Es decir, que así como lo vemos aquí estaría en genitivo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el u verde y lo dejamos a un lado y también le ponemos el os. Y así quedaría la palabra juios. Entonces, si vamos y buscamos teos, logos y juios en el diccionario, ahí sí sabremos
que traducen teos, Dios, logos, palabra o verbo, y huios sería hijo. Eso en el diccionario en nominativo. Ya cuando sabemos qué traduce y si venimos aquí a darle sentido a la oración, entonces quedaría escuchó Dios. ¿Qué escuchó Dios? La palabra, ¿sí? Y luego nos van a expresar la palabra de quién, la palabra del Hijo. Entonces, aquí en la oración la van declinando de acuerdo al propósito que tiene el autor, o en este caso, pues el ejemplo del libro, para que sea una oración clara, comprensible, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que implica cada caso, como lo veíamos en la clase. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lo colocamos literalmente, quedara como escuchó Dios, palabra hijo, algo así, no sería una oración comprensible, sino que los casos nos ayudan a que la oración sea clara y al decir escuchó o oyó Dios, la palabra del Hijo, ahí sí sea más clara y sea más, digamos, acorde a como hablamos también en español y podamos entender qué es lo que nos están queriendo transmitir con esa oración. Entonces, estos dos videos es con el propósito de que ustedes puedan tener presente lo que les explicaba en la clase y pues ver que si lo, digamos, si lo aplicamos de esa manera, le quito la terminación, le pongo la omega, ahora sí encuentro el verbo en el diccionario, o le quito la terminación de según corresponde el caso, y le pongo el os o el on para que sea nominativo singular, ahora sí lo encuentro en el diccionario, no va a ser tan complicado el hacer este tipo de ejercicios, digamos como que teniendo en cuenta esa metodología o esa manera en que les he ido explicando esta parte. Entonces, Dios los bendiga y que estén bien.